Bien, estamos de regreso para hablar del caso Convenios, como se ha denominado. Ayer con varias declaraciones, una de ellas encabezada por el propio presidente Gabriel Boric, quien señalaba cuando el gobierno tomó conocimiento sobre estos polémicos convenios que relacionaba a Democracia Viva, esta fundación, con RD. Vamos a conversar con la senadora María José Gatica, que está en el estudio aquí con nosotros de CNN Chile. Muchísimas gracias, senadora, por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, partamos por eso, por este cronograma o especie de cronograma que da a conocer ayer el presidente respecto a cuándo se tomó conocimiento de esto, que fue precisamente antes que saliera en los medios de comunicación. Sí, en realidad todos quedamos sorprendidos, Fresia, y yo creo que esa es la incertidumbre que tienen hoy día los chilenos y chilenas, porque aquí lo preocupante y lo grave es el juego en el que se encuentra hoy día la democracia, la fe pública. Entonces, que nos enteremos de que, por un lado, se informa desde el gobierno de Gabriel Boric de que se enteraron por la prensa, ¿cierto? Y hoy día se notifica otra situación de que ellos ya sabían con anticipación, creo que es grave. Esperemos de que se tomen todas las acciones pertinentes y que no sigamos teniendo que ver esta situación que todos los días nos enteramos de un caso nuevo. Ahora, lo que explica posteriormente a las declaraciones del presidente Boric es del ministro de Justicia, Luis Cordero, quien señala que como Estado se tiene este oficio, ¿no?, de la diputada Ahumada, pero que no necesariamente como figura de mandatario, digamos, o como la moneda sabía de estos hechos. ¿Le parece? Porque después, hablando, y en la misma jornada, la ministra Camila Vallejo, hay cierto desconocimiento. Ella dice que no sabe la fecha exacta. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo lo ve usted respecto a estas declaraciones que entrega posteriormente el ministro de Justicia al presidente Boric? No, aquí lo preocupante es que se están viendo acciones de corrupción bajo las barbas de ministerios que son sumamente importantes. Ya, pero eso no le parece relevante entonces que se hayan sabido antes o después. No, completamente. Ya, por eso le pregunto, o algunos han llamado desprolijidad de no tener certeza de la fecha, por ejemplo en el caso de la ministra vocera o el propio presidente que entre a hablar del mismo tema ya en varios días y en reiteradas veces. Sí, es preocupante de que no se sepa, no exista un orden, como lo mencionas tú, sobre la situación que se está notificando. Es algo que tiene suma gravedad y que nos hayamos enterado por la prensa es mucho peor aún. Yo creo que aquí o se están tirando la pelota unos con otros porque no se tomaron acciones pertinentes en su momento. Creo que por ahí quizás va el camino. Usted fue muy dura con el ministro Montes el día de ayer en una situación en que él primero se había involucrado como una responsabilidad política que debiese asumir, más allá de la subsecretaria que ya salió, la ex subsecretaria de Vivienda. ¿Qué rol o quién debiese tener el rol político o asumir este rol político o responsabilidad política por este caso Convenio? Bueno, en primer lugar, no es que yo haya sido dura, Fresia, porque de repente se malentiende eso, sino Usted dijo que era un títere del gobierno. Sí, pero eso también fue una reacción, ¿no?, a cómo él también me respondió frente a la primera intervención, en donde yo le dije que se tienen que tomar todas las acciones pertinentes para poder clarificar esta situación, porque hoy día lo peor que se puede hacer es decir de que porque se sacó una subsecretaria el problema se solucionó. Aquí se está jugando con la ilusión y la esperanza de las familias más vulnerables de nuestro país, las familias que viven en los campamentos, y es esa la gran problemática que existe hoy en día. Y el ministro lamentablemente no supo entender esa situación y reaccionó de mala manera, en este caso dando a entender de que él no tenía mucho conocimiento del tema y también exculpando al presidente Gabriel Boric. Entonces a mí por lo menos eso no me pareció y yo en realidad le manifesté algo súper simple y que es que él debe tomar una postura si está del lado del gobierno o si se va a colocar en los pantalones y en los zapatos de la gente más necesitada de nuestro país. ¿Cuáles las figuras políticas o ministeriales que debiesen asumir esta responsabilidad política? Le pregunto porque el ministro Montes ha sonado desde el inicio. Si es que no sabía, debiese haber sabido
se dicen, sobre todo en la oposición, pero también entra el ministro de Desarrollo Social, sí, Giorgio Jackson, no solamente por ser uno de los fundadores de RD, sino también porque hubo fondos hacia, exacto, desde la Seremi de Desarrollo Social también. Y por la amistad también, digamos las cosas como son. Hoy día las personas que están involucradas en este tremendo lío de corrupción son amigos, entre comillas, de quienes hoy día nos gobiernan. Si al fin y al cabo es esa el mayor complejo político que existe hoy en día. Entonces, ¿cuál sería la responsabilidad política? Porque ser cercano en sectores políticos, eso es obvio, se dan todos los sectores, en cada gobierno se eligen a autoridades de los mismos partidos, de los mismos movimientos, con afinidad, y porque hay muchos cargos también con responsabilidad o de confianza, ¿no?, de cierta autoridad. Sí, pero el tema es súper sencillo y para decirlo en chileno, hoy día se están contratando ONG, fundaciones que son amigos de quienes nos gobiernan. Ese es el punto. Entonces, ¿por qué nosotros, por lo menos yo siempre he tenido la postura de que hoy día los que tienen que dar la cara son los más cercanos, el círculo más cercano del presidente Gabriel Boric, como es el ministro Jackson, como es la ministra Vallejo, y ayer lo tuvimos en la sesión especial que realizamos en el Senado, y fue lamentable la exposición que realizó el ministro Jackson. En realidad hizo una definición de la labor que realiza el Ministerio de Desarrollo Social y más allá no ahondó, le atribuyó toda la responsabilidad al ministro Montes, y al final el que se llevó toda la pega y tuvo que dar todas las respuestas fue el ministro Carlos Montes. Creo yo que sí, le corresponde porque es parte de su cartera, en eso estamos de acuerdo, pero por otro lado aquí hay un tema político, aquí hay un tema de credibilidad, aquí hay un tema de que lamentablemente hoy día existe un fuerte descontento a nivel nacional por toda la clase política y esto le hace daño a nuestra democracia y está en cuestionamiento la fe pública. Si al fin y al cabo aquí estamos todos remando para un solo lado, quien lidera ese barco es el presidente Gabriel Boric y es este gobierno el que hoy día está en cuestionamiento. Y la responsabilidad política, ¿cómo debiesen darla, hacerse cargo los ministros? Bueno, quizás dando un paso al costado. Yo creo que por ahí va el camino. El ministro Jackson quiere evadir responsabilidades políticas que sí le corresponden y que sí tiene que asumir. Y en ese sentido creo yo que esa sería una de las alternativas. Ministro Giorgio Jackson y el ministro Carlos Montes. Ministro Carlos Montes ya dijo que él va a seguir hasta el final. Y bueno, veamos qué es lo que pasa. Pero tampoco ha dicho lo contrario el ministro Jackson. No ha dicho nada. ¿Pero a usted le parece que esa sería una forma ¿para qué? Para la responsabilidad política, dar un paso al costado. Para descomprimir la situación que se está viviendo hoy en día. Si hoy día está en cuestionamiento un alto nivel de corrupción, un alto nivel de amiguismo, un alto nivel de transferencias de recursos que son enfocados para los más necesitados de nuestro país, para la gente que vive en los campamentos, y obviamente que eso se debe descomprimir con una salida política también. Y por eso yo creo que sería muy prudente de que desde los más cercanos al presidente Gabriel Boric puedan generar este gesto para descongestionar y descomprimir la situación que se está viviendo hoy en día a nivel país. Senadora, el tema principalmente, por ejemplo, del ministro Carlos Montes, yo le preguntaba si es que él dice que bueno, se va a quedar hasta el final, mientras el presidente no diga lo contrario, en un cargo de confianza también del mandatario. ¿Él debiese haber sabido, cree usted, porque aquí hay una responsabilidad administrativa, ¿no?, que recaía en la ex subsecretaria? ¿Qué pasa con la responsabilidad política? Por eso le pregunto del ministro, en este caso Carlos Montes o el ministro Giorgio Jackson, que si bien no supieron desde el principio, entonces debiesen haber tenido más conocimiento de lo que pasaba con su seremía en determinada región. Uno espera de que el jefe máximo de un servicio como un ministerio, ¿cierto?, tiene que tener conocimiento de todo. Yo creo que aquí lamentablemente el equipo le estuvo fallando al ministro Carlos Montes, eso es lo que yo veo. No se entregó la información que correspondía a tiempo. Existían quejas desde funcionarios del mismo ministerio en regiones y que no fueron acogidas en su momento probablemente. Entonces yo creo que aquí hay una fuerte falla en ese sentido.
sentido en que su gente de mayor confianza quizás no le transmitió a tiempo la gran problemática que estaba existiendo para que el ministro pudiera tomar las cartas en el asunto. Yo quiero creer eso, ¿ya? Porque yo también creo que el ministro Monte es una persona de larga trayectoria política, que siempre se ha destacado por su trabajo parlamentario y que hoy día le tocó estar en la vereda del frente, estar representando una cartera del Ejecutivo y una cartera que es tan importante como es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, una cartera que ha asumido compromisos tan importantes como es poder construir, en este caso, 260.000 viviendas en este periodo de gobierno. Fue algo que ellos mismos instauraron y que yo, por lo menos, siendo legisladora de oposición, voy a apoyar hasta el final porque creo firmemente de que es una de las demandas más fuertes que tenemos como país. Y lo digo con propiedad porque yo viví esta fuerte necesidad que es poder contar con una casa propia y digna. Recién a los 13 años de edad, mi familia pudo tener una casa y un hogar digno. Ahora, para descomprimir el ambiente, debiese entonces, dice usted, dar un paso al costado el ministro Jackson y no descomprime que se mantenga en su cargo el ministro Montes. ¿Dónde está la diferencia ahí? La diferencia, Fresia, y es lo que uno conversa con la gente en la calle, es que hoy día el amiguismo pasó a la cuenta. Esa es la diferencia. La diferencia es que quienes hoy día se adjudican de manera designada a dedo los recursos son ONGs y fundaciones amigas del presidente Gabriel Boric. Tan simple como eso. Amigas del ministro Jackson, amigas de la ministra Vallejo. Y esa es la situación. Entonces, cuando hablamos de una solución política a todo este tema que lamentablemente hace tanto daño a nuestra democracia, me refiero a eso, a que hay que darle un corte, descomprimir, y yo espero que en realidad desde los amigos del presidente, desde el círculo cercano, se pueda tomar una decisión que sea eficiente y que pueda descomprimir un poco esta olla que ya... Ahora, una salida política, dice usted, ahora las fundaciones o que éstas se investiguen, como han dicho desde La Moneda, desde antes de esta administración, ¿a usted le parece también un camino absolutamente viable? O sea, eso porque ahí pueden ir aparecer, sí, porque ahí podrían aparecer otros antecedentes quizás de los que no se conocen, que ahora son los que están ahora en primera línea, porque son los que están relacionados con el gobierno. O sea, eso se tiene que hacer. Eso se tiene que hacer, se tiene que investigar, se tiene que ver, se tienen que mejorar los procesos en cómo se designan estos recursos. Se tiene que definir de la manera más transparente en cómo se le entregan plata, tanto dinero a fundaciones y a ONG. Hoy día eso se hace a dedo. No existe una manera transparente como para que se pueda realizar. Hoy día, por ejemplo, yo le pedí a la Comisión del Senado que cite para la próxima semana al Contralor General de la República para que nos diga por qué se les pasó esta situación, por qué ellos no lo vieron antes, por qué lamentablemente se contrataron fundaciones en su momento subdividiendo los contratos para no tener que pasar por Contraloría, por ejemplo. Entonces, esa es una de las situaciones más complejas. Y por otro lado tenemos el tema del producto que se entrega, porque es fácil llegar y transferir a dedo a una ONG o a una fundación amiga de quienes nos gobiernan 500 millones de pesos. Y el producto que se entrega, hacia dónde va enfocado, el mensaje político que se entrega, porque aquí va todo de la mano. Aquí se hace un trabajo social en donde se abordan los campamentos y en donde de pasadita se le hace y se les entrega un discurso político. Y yo considero de que eso no es justo, eso no corresponde y no le hace bien a nuestra sociedad. Senadora, muchísimas gracias por haber estado en CNN. Muchísimas gracias, que esté bien.